Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Bárbara Ballén y en esta oportunidad estaremos hablando acerca del asma. En primer lugar debemos conocer el sistema respiratorio, el cual está compuesto por las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores. Entre las superiores encontramos a las fosas nasales, que son dos orificios que permiten la entrada y la salida del aire. Luego se encuentra la faringe, que esta se va a dividir en nasofaringe y orofaringe, que es donde se encuentran las amígdalas palatinas y las linguales. Continúa con la laringe, el cual se considera el órgano principal de fonación, ya que en ella se encuentran las cuerdas vocales, que estos son pliegues cartilaginosos que cuando pasa el aire permiten la emisión de la voz. Entre ellos se encuentra una hendidura llamada glotis. Además encontramos también la epiglotis, que es la encargada de cerrar la glotis cuando el bolo alimenticio pasa hacia el esófago para evitar que ésta vaya hacia las vías respiratorias. Además encontramos a la tráquea, que la tráquea está cubierta por cartílago hialino en forma de C, que son los que evitan su colapso y así permitir el flujo de aire. La tráquea abre paso a las vías respiratorias inferiores, dividiéndose en bronquios primarios, luego en bronquios secundarios, bronquios lobulares, luego bronquiolos, segmentarios y así sucesivamente hasta llegar a los bronquiolos terminales y estos a los bronquiolos respiratorios, que contienen los sacos alveolares, que a su vez contienen los alveolos, que es en donde se va a producir el intercambio gaseoso por difusión simple, es decir, a favor de un gradiente de concentración, entendiendo así que la presión de oxígeno a nivel alveolar es de 100 milímetros de mercurio, mientras que a nivel sanguíneo es de 40 milímetros de mercurio, haciendo que el oxígeno pase del alveolo hacia la sangre. Por otra parte, la presión de dióxido de carbono a nivel alveolar es de 40 milímetros de mercurio y a nivel sanguíneo es de 46. Por lo tanto, el dióxido de carbono va a pasar desde la sangre hacia los alveolos. También es importante considerar que los pulmones están recubiertos por la pleura, la cual va a tener dos capas: la pleura parietal, que es la que está relacionada con el tórax, y la pleura visceral, que es la que va a recubrir directamente los pulmones. Entre ellos se encuentra una cavidad llamada espacio pleural, que es lo que va a permitir la lubricación cuando se expandan y se contraigan los pulmones. Esto también es llamado como inspiración y expiración, que también se produce por acción de los músculos intercostales y el músculo diafragmático, los cuales se contraen durante la inspiración y se relajan durante la expiración. Es importante también conocer los volúmenes pulmonares. Por lo tanto, el volumen corriente, que es el que se produce por una expiración no forzada, es de 500 mililitros, igual que en la expiración. El volumen de reserva expiratoria es el que se produce en una expiración forzada, que va de 1000 mililitros a 1100 mililitros. El volumen de reserva inspiratorio, que es de 2300 a 3000 mililitros y consiste en el aire que se inspira de manera forzada. El volumen residual, que es lo que queda cuando se realiza una expiración forzada, que es de 1200 mililitros. Ahora bien, hablemos de asma. El asma es una afección en donde de manera continua o recurrente ocurre una inflamación difusa de las vías aéreas, que es causada por distintos estímulos desencadenantes que da lugar a una broncoconstricción, la cual es parcial o completamente reversible. Esta se da espontáneamente o por tratamiento. La etiología es multifactorial. Sin embargo, en la infancia se conoce que los niños pueden desencadenar los síntomas por origen alérgico o de hipersensibilidad a diversas partículas proteínicas inhaladas o incluso ingeridas.
Entre los factores de riesgo, que son los que se relacionan a la enfermedad, encontramos la atopía, la menarquía precoz, también el tabaquismo, el tabaco a nivel gestacional y algunos fármacos como por ejemplo los antibióticos. Entre los factores desencadenantes, que son los que originan la aparición de síntomas, está el pelaje o caspa, la caspa o pelaje de mascotas, los ácaros del polvo doméstico, cambios de clima, ejercicio físico, polen y algunos fármacos. Dentro de la fisiopatología encontraremos broncoconstricción, edema e inflamación de las vías aéreas, hiperreactividad y una remodelación de las mismas. Ahora bien, en la patogenia encontramos a la inflamación, que incluye un aumento de números de mastocitos, eosinófilos activados, células natural killer o células T Haller tipo 2, que estas van a liberar mediadores que van a desencadenar los síntomas. Por otra parte, ocurre una remodelación de las vías aéreas, que se va a producir por un engrosamiento de la capa reticular de la membrana basal, además de hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial que ocurre. Además va a haber proliferación y dilatación de los vasos, igual que hiperplasia de la membrana mucosa y también una hipersecreción de moco. Por otra parte, estos también pueden ocasionar una obstrucción bronquial, que es el origen de la mayoría de los síntomas del asma. También se puede notar una hiperrespuesta bronquial y finalmente la variabilidad o fluctuación de los síntomas de la función pulmonar en el tiempo. En cuanto a su clasificación, podemos clasificarla según su gravedad principalmente, que este tiene 4 niveles. El primero es el nivel leve intermitente, el cual se va a caracterizar por la presencia de síntomas menos de una vez por semana y los síntomas nocturnos, que van a ser menor a 2 veces por mes. El leve persistente, que va a ocasionar síntomas mayor a 1 por semana y menor a 1 por día, con síntomas nocturnos de mayor a 2 veces por mes. En cuanto al moderado, tenemos que la alteración de la actividad diaria, y también el uso de fármacos betados agonistas a diario, además de mayor a un episodio una vez por semana. Y el severo, que es la limitación física continua, en donde los síntomas continuos van a ser frecuentes. También existen otras clasificaciones, la cual va a ser según su alteración, que esta se refiere a la frecuencia y la intensidad de las limitaciones funcionales. Esta la podemos dividir en cuánta frecuencia se experimentan los síntomas, cuán a menudo despierta el paciente por la noche, con cuánta frecuencia utiliza los betados agonistas de acción corta para aliviar los síntomas y con cuánta frecuencia el asma interfiere con su actividad normal. Esta se diferencia de la gravedad ya por su énfasis en los síntomas. En cuanto al control, encontramos a que el grado de los síntomas, el deterioro y los riesgos que minimizan el tratamiento. Esta puede ser bien controlado, no bien controlado o muy mal controlado. Finalmente, en cuanto al riesgo, encontramos que estas son las probabilidades de exacerbaciones futuras o disminución de la función pulmonar y riesgo de los efectos adversos de los fármacos. Entre ellas encontramos la frecuencia de la necesidad de corticodiestolares, necesidad de hospitalización, necesidad de admisión en la unidad de cuidados intensivos y la necesidad de intubación. En cuanto a los signos y síntomas, o también la clínica, vamos a encontrar síntomas como la tos, que esta puede ser seca y progresivamente puede contener flema. La disnea, que esta evoluciona también progresivamente con esa sensación de asfixia o falta de aire. Sibilancias en la inspiración y expiración y una opresión torácica, que es dolor a nivel
del tórax. Estos síntomas son variables, sin embargo se debe realizar algún estudio de laboratorio para verificar los síntomas, para verificar que este sea una crisis asmática. Otros síntomas también puede ser la palidez, ansiedad por no poder respirar en peores de los casos, manos y pies frías, también taquicardia, e incluso puede causar somnolencia o pérdida a nivel de la conciencia. En cuanto al diagnóstico, debemos basarnos principalmente en la historia clínica del paciente y en el examen físico. Además, los estudios de laboratorio nos van a ayudar a corroborar el diagnóstico para poder diferenciarlo de otras enfermedades a nivel pulmonar. Necesitamos realizar una prueba de función pulmonar, como la espirometría. También se puede realizar la capacidad de difusión del monóxido de carbono, que nos va a diferenciarla del EPOC, por ejemplo, y una radiografía de tórax para poder diferenciarla de alguna neumonía, al igual que una prueba de alergia para saber el factor desencadenante del asma. Para el tratamiento debemos educar a nuestros pacientes y en primer lugar tenemos a las medidas generales. Esto puede ser evitar el tabaco o el humo de otros fumadores, evitar el esfuerzo físico o hacer ejercicio cuando el ambiente está muy contaminado, evitar los olores irritantes o penetrantes, igual que la exposición excesiva al polvo. En cuanto a los fármacos, tenemos a los fármacos el tratamiento de rescate y también el tratamiento de fondo. En el tratamiento de rescate vamos a aplicar broncodilatadores, así como el salbutamol o también la terbutalina, con betados agonistas de acción corta. También se debe usar el inhalador de dosis medida y también la aplicación de prednisona. En el tratamiento de fondo va a actuar como antiinflamatorio. Entre ellos tenemos el corticoide inhalado, en donde vamos a aplicar la budesonida o fluticasona también. Muchas gracias.